¿Qué tal, familia? Bueno, pues estamos avanzando grandemente en esta serie que nos ha bendecido en los análisis bíblicos auténtico y real. Vamos a recibir entonces con un gran aplauso a nuestro director, el doctor Felipe del Castillo, el doctor Sergio Naya y el pastor Asael Martínez. Un aplauso para ellos. Qué gusto nos da saludarles y estar conectados a través de esta transmisión. Gracias por estar con nosotros, y en este momento que está iniciando este análisis, ¿por qué no copia el enlace? Lo manda a todas las personas que pueda, diciéndoles: por favor, conéctate, vas a oír una reflexión, vas a oír un análisis que te va a impactar. Bienvenidos, pues no sé, estamos en las últimas sesiones de esto que ha sido tremendo. Estamos platicando aquí con Asael, que está bien contento de estar aquí con nosotros en esta mesa de análisis. Bienvenido, Asael. Muy feliz, gracias Felipe, Sergio, una alegría estar con ustedes. Y pues, ¿qué haremos, Felipillo, cuando no estés aquí sentado a la izquierda mía? Voy a sentir un vacío. Estará alguien mejor seguramente. Ah, híjole, tómala, barbón, Seguro que sí. Qué gusto que estás con nosotros. Gracias, saludos a todos y un gusto estar con el buen Asa. Nos ha sucedido, digo aquí fuera del tema, que es impresionante. Tenemos planchado, oramos antes de iniciar aquí la sesión, pero es impresionante cómo Dios nos ayuda a hilar entre las personas que estamos, en este caso Asael, pero han estado aquí muchos otros invitados, en una sola dirección de parte de Dios, sacando el jugo, como la sesión pasada, que estuvo impresionante, sobre hablar de que la oración es importante, pero es esencial el arrepentimiento para que haya un cambio. Y hablábamos de que lo que estorba a veces que la persona cambie es que no siente que es pecadora, o no siente que es mala, o como Jesús dijo con Mateo, en Lucas, con Zaqueo, no Mateo, Zaqueo. Bueno, Mateo también era publicano, pero con Zaqueo, que él vino a salvar lo que se había perdido. Y hablábamos de los fariseos, ¿verdad? ¿Quiénes eran los fariseos, Sergio? Bueno, los fariseos era obviamente una parte o secta de los tiempos de Jesús, que obviamente se enfocaba a todo lo que era como una especie de guardianes de la ley, a que la gente pudiera, más que conocerla, porque eran más los escribas los que se encargaban de alguna manera reproducirla, pero el fariseo era como el guardián de la ley, era aquel que estaba de manera religiosa y legalista puesto ahí para condenar, inmediatamente identificar quién no la estaba guardando, que realmente nadie la guardaba completamente. Eso es una realidad, por eso tuvo que venir Jesús, porque nadie pudo cumplir cabalmente la ley, ¿no? Entonces era literalmente algo que Jesús, una secta, un sector de lo que era el tiempo de los religiosos de ese tiempo, que obviamente Jesús le llamó inclusive la levadura de los fariseos, y habló obviamente de tener cuidado, porque raya en todo lo que es la religiosidad, el legalismo, y obviamente vivir por obviamente el hacer y no tanto por el ser, ¿no? Entonces básicamente era pues gente muy respetada en los tiempos de Jesús en el ámbito religioso, pero que obviamente Jesús descalificó tremendamente por su insensibilidad hacia lo que representaba la necesidad de las personas, y solo enfocarse en que la gente cumpliera los mandamientos sin importar obviamente la condición del corazón. Era una corriente del judaísmo. El judaísmo como religión tenía varias corrientes. La principal y más grande, la de los fariseos, había la de los saduceos, había la de los herodianos, y había la de los escribas y los de Qumran, los esenios. Había grupos menores, tal vez muchos más, pero los más importantes, los fariseos, Asael. Jesús siempre habló de los fariseos como personas de quien se tenía que tener un cierto cuidado, porque ellos exaltaban las reglas y no el espíritu con el cual el Señor había pedido que se hicieran las cosas. Digo, de hecho fueron ellos los que al final le agregaron un montón de reglas y de tradiciones a lo que solamente pero el ellos Señor intentaban guardarlas. Sí, y lo guardaban, y por eso decíamos en la sesión anterior que ellos se sentían demasiado orgullosos de poder decir: yo cumplo, yo hago. Se sentían superiores al guardar ciertos preceptos que ni siquiera eran exactamente como Dios los decía. Se sentían superiores a los que no lo guardaban, y como dijo Sergio, andaban viendo quién los guardaba y quién no, para decir: tú sí eres, tú no eres, tú. Y todavía hay gente así que te dice: tú sí eres, tú no eres, tú sí eres. Y eso solo Dios puede saber quién en su corazón de veras es de él. Policías espirituales. Ay, Dios mío. Y bueno, ¿quién es el fariseo más famoso de la Biblia? Saulo.
Pues vamos a hablar de Saulo. Entonces entremos en materia. En Hechos capítulo 22 leíamos la sesión pasada, si usted estuvo aquí. Si no, en el canal de YouTube puede usted revisar todas las otras sesiones de análisis bíblico sobre auténtico y real y los otros temas que hemos visto. Le recomiendo uno, el cielo nuestro destino. Le recomiendo plantado en la casa de Dios, y el famosísimo de viene o no viene. Viene o no viene. Y no sí. estamos hablando del niñito ese que en los estacionamientos del Soriana le dice viene jefe, sino del retorno de Jesús. Hay una serie ahí de temas que le van a bendecir. Vamos a Hechos 22, donde vamos a escuchar a Saulo, el famoso Saulo Pablo de Tarso, hablar quién es. Hechos 22 del 1 al 5, si no lo puedes leer, Sergio, y luego podemos ir a otro pasaje tal vez. Hechos 22 del 1 al 5, para escuchar qué tipo de fariseo era Saulo. Dice la Biblia en Hechos 22:1: varones, hermanos y padres, oigan ahora mi defensa entre ustedes. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio, y él les dijo: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios como hoy lo son todos ustedes. Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres, como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. ¿Quién dice que es Sergio? Saulo, pues obviamente un perseguidor de la iglesia, un hombre que estaba enfocado en perseguir a los cristianos, obviamente en arrestarlos, en torturarlos y muchas veces en matarlos, ¿no? Y obviamente los perseguía, dice, hasta la muerte, dice el verso 4, y los encarcelaba y los hacía blasfemar. No sé si entendemos que yo creo que es una de las cosas que después le generó más remordimiento a Saulo cuando se convierte, que es que él hacía que las personas blasfemaran de Jesús al torturarles. Obviamente no todos lo hacían, ¿verdad? Porque había una convicción en muchos de ellos. Porque él defendía la religión judía, sí, y creía que el cristianismo dañaba la religión judía. Sí, él lo veía como literalmente una plaga a los cristianos, alguien que estaba distorsionando, de alguna manera adulterando la fe judaica, y obviamente les perseguía con un odio, porque habla de respirar amenazas de muerte. O sea, alguien que literalmente traía ese feeling ya hasta en los huesos de estar dedicado. O sea, no era un trabajo para él, era una misión. Él no lo veía como una cuestión, digamos, con todo respeto, como un policía que hace su chamba y se va a su casa y ya estuvo, se atrapó o no atrapó. Él tenía ese sentir que era un llamado. Él pensaba que servía a Dios matando a los cristianos. Esa era su idea. Estaba engañado, estaba sinceramente equivocado, pues, como muchas personas a veces venimos de pensar que estamos bien y que lo que hacemos es agradable a Dios, a diferencia de Zaqueo. Zaqueo sabía perfectamente que lo que hacía era incorrecto. Él estaba Saulo haciendo no. el mal, pero él creía que era el bien. Sí, Saulo estaba persiguiendo a los hijos de Dios, pero él pensaba que estaba ayudando a Dios, ¿no? Era el clásico que piensa que es bueno y que lo que hace es bueno y que Dios está feliz con él, y tiene que darse un mega trancazo para darse cuenta y confrontarse con la realidad. Que hablando así, entre comillas, es más difícil, porque por lo menos Zaqueo sabía que estaba mal, pero este Saulo se da cuenta de pronto que toda su vida ha sido un engaño. Sí, él traía un trasfondo de estar instruido a los pies de Gamaliel, de ser un hombre instruido en la ley, obviamente hablaba varios idiomas, había sido preparado para esto, ¿no? O sea, él todo su chip era de mi vida tiene que ver con ser fariseo, con cumplir la ley de Dios y perseguir todo aquello que para mí represente lo contrario, ¿no? Y así lo vivía, sinceramente equivocado. ¿Por qué estaba engañado? Ahí dice algunas cosas, Asael, no sé si ya las has revisado tú. Gamaliel. ¿Quién es ese Gamaliel para que él tenga que mencionarlo como en su currículum? Y dice, estrictamente criado conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios. Bueno, Gamaliel era la máxima autoridad para enseñar la ley. Era como el TEC de Monterrey.
de aquel tiempo. Como o sea, el Harvard. El Harvard. Harvard. Mira, Tec de Uy, tú Monterrey. te fuiste hasta arriba. ¿Es que era acá el top? La mejor escuela, está diciendo, yo fui educado en la mejor escuela religiosa. Y después por eso habla con ya no es orgullo para este momento del pasaje, pero él está diciendo, mi celo provenía porque yo sabía de quién aprendí. Ajá. Y no aprendí de cualquiera, aprendí del mejor. Uf. Y hasta en cierto sentido él pudo haber dicho, y lo superé. Uf. Yo fui mejor que él, por eso yo fui más celoso. Yo fui una persona que hasta se atrevió a hacer cosas que el propio Gamaliel, aquí el alumno superó al maestro. Sí, porque Gamaliel era más como un decano, un enfocado en la enseñanza, y Saulo se enfocó en la práctica, o sea, en llevar a cabo ya acciones. Defender la fe judía y Exactamente. exterminar lo que la pone en riesgo. Exactamente. Ese era su currículum y por eso él. Ahora, eso me hace también pensar algunas cosas. En el caso de Zaqueo, ¿por qué no tuvo un encuentro quizás tan dramático, un encontronazo tan fuerte? Ajá. Bueno, no tenía esta clase de orgullo. Es correcto, sí, muy bien, muy bien. Y esta clase de orgullo propició para su propia vida, porque él no estaba descartado de los propósitos de Dios, pero Dios no podía actuar de la misma manera. Él tenía que obrar en la dimensión de la dureza de su propio corazón. Pero ¿por qué Dios quiere rescatar a alguien tan perdido? O sea, ese fue el problema. Cuando Dios se le revela y él cambia de verdad, nadie le cree. Sí. Nadie cree que ese hombre pudo ser salvado. Ni los apóstoles lo creen. Es más, yo no sé si ustedes han analizado eso, pero hubo un momento que Saulo se encontró entre la espada y la pared, porque pierde todo el respaldo, vamos a decirlo así, judaico, todo el respaldo religioso de fariseos y toda la economía, pero los cristianos pensaban que él era una oreja. Pensaban que era un espía, pensaban que él realmente no se había convertido y que si lo traían a sus reuniones, pues obviamente le iba a decir dónde estaban y todo. Entonces, él vive un momento donde ni los cristianos creen que es cristiano y ya los fariseos, pues obviamente ya no lo aceptan por dejar de perseguir a los cristianos, y tiene que aparecer un Bernabé, que literalmente se convierte en un aval para Saulo decir, o sea, yo respondo por él. Que tenía un testimonio intachable. Es genuino su arrepentimiento, genuina su conversión, y tenía tal testimonio, como dice Felipe, que entonces fue cuando los discípulos como que aceptaron recibir pero él vive un momento terrible donde ni es ya del mundo, digamos, ni está en Cristo todavía. Entonces no lo quería ni melón ni sandía, ¿no? Ahora sí, como la India María, ni de aquí ni de allá. Y gracias a Dios por ¿Tú veías las películas de la India María? No, pero me han contado. Consejería. Con mucha fluidez el título de la película. Es que esa es la nos plus ultra de las películas de la India María, ni de aquí ni de allá. Bueno, también fui chavito, pero bueno, no había Netflix en esa época. ¿Qué hacía uno? Sergio, ¿no? Yo ya las de Capulina que se la pasaba corriendo y lo perseguían en media Era hora. así como que ni modo, era lo único que había, ¿no? Pero sí él vive eso, y yo creo que en esta época se necesita también muchos Bernabés que ayuden a esas personas que tienen todo el potencial, pero que todavía no hay un fruto lo suficientemente evidente para que la gente crea en la conversión de ellos, ¿no? ¿Por qué Dios se fija en alguien como Saulo? O sea, entiendo de Zaqueo, porque en el pasaje de Zaqueo de Lucas 19 hay como es Zaqueo el que está acercándose a Jesús, aunque se sube al árbol y todo, pero él anda ahí tras Jesús. No anda tras Jesús, anda tras los que siguen a Jesús para matarlos. No quiere nada. Dios tiene un plan para tus enemigos, para los que tú dices, no, Señor, que no te conozca, más bien que arda en el infierno. Sí, digo, coloquialmente quizás algunos conocen el dicho, o no es un dicho, es una expresión: hay niveles. Y Zaqueo probablemente en su círculo de influencia no iba a ser capaz de llegar dentro del plan de Dios a poder hacer lo que Jesús sí sabía que Pablo, debido a su influencia, podía lograr. O sea, digo, al final, cuando el apóstol Pablo dijo todo lo he llenado del evangelio, pues Zaqueo no pudo haber dicho eso, pero en la influencia, en el peso, en el lugar donde él estaba posicionado,
hasta dónde llegaban sus brazos, a pesar de que, como dijo Sergio, no era ni de aquí ni de allá, pero conforme el Espíritu de Dios lo fue validando y lo fue levantando, este hombre literal llenó toda Asia meridional del Evangelio de Jesucristo. Y yo diría algo más, Felipe Asa, él tenía la preparación para hablar con reyes, para hablar con gobernantes. Sí, porque acabas de decir que había sido instruido como en un Harvard de aquel tiempo. Sí. Hablaba varios idiomas. Hay un momento en la Biblia donde él cambia el idioma y cambia la condición de la audiencia, ¿no? O sea, la gente lo empezó a escuchar, dice por ahí que... Hay en Hechos 22. Lo leímos ahorita en Hechos, guardó silencio porque cambió el idioma, ¿no? Entonces dijeron, ok, habla griego, habla hebreo, entonces si entiende lo que es el fariseísmo. En una ocasión causó contienda entre fariseos y saduceos, porque dijo, por causa de la resurrección estoy yo acá, y los fariseos creen en la resurrección y los saduceos no, y entonces se armó la polémica. Era un cuate, sabía lo que era la religiosidad, cuando les dice, vengo a hablarles vi una estatua que dice al Dios no conocido, de ese Dios les vengo yo a hablar. O sea, tuvo unas estrategias de evangelismo que no podían tener, por ejemplo, Pedro, porque había sido una persona con otro tipo de formación y otro enfoque, Andrés y todos los demás. Entonces, él tenía una preparación que le daba acceso a política, le daba acceso, obviamente, a religión, al más alto nivel. Por eso estuvo delante de los emperadores, estuvo delante de Herodes, estuvo delante del procurador romano, estuvo delante del propio emperador, el emperador César. Siendo ciudadano romano, tuvo ese acceso. No pudo ser juzgado conforme a la ley judía porque él era romano y no lo pudieron ni tocar. Entonces su conversión fue muy estratégica. A mí me impresiona Dios cómo ve todo, ¿no? O sea, por un lado le quita una persecución a la iglesia terrible, porque este hombre era literalmente una lacra. O sea, el cuate, si lo hubieran dejado, yo creo que acaba con medio cristianismo, con muchos pastores y líderes, ¿no? Entonces, por un lado le quita esa presión a la iglesia cristiana naciente, ¿verdad? Y obviamente es un respiro para la iglesia cuando él se convierte, porque nadie tuvo el celo que él tenía para perseguirlos. Y por otro lado genera una influencia hacia los mismos discípulos, porque el mismo Pedro de pronto empieza a hablar, no, los escritos de Pablo, wow, o sea, nuestro hermano Pablo. Entonces genera una especie de catalizador entre los mismos apóstoles, por todo lo que es su preparación, los lleva obviamente a un esquema de mayor, vamos a decirlo así, acción. Y en el ámbito religioso, en el ámbito obviamente político, en el ámbito social, tiene una penetración hacia los gentiles que no hubiera tenido ninguna otra persona sin ese perfil que Dios utilizó específicamente de Saulo. Entonces Dios puede tocar al que nosotros no queremos que toque, no porque no queramos que la gente se salve, sino porque nos ha hecho tanto daño, lo vemos tan sumido en la oscuridad, en el pecado, que decimos imposible. Por eso, cuando se supone que se envuelve a Jesús, los propios apóstoles, que yo creo que pues ellos sabían que había que llevar la palabra a todos, no creían que un Saulo se pudiera volver cristiano. Sí, porque para ellos era una cuestión de ignorancia. O sea, ellos pensaban que los que se volvían cristianos eran malditos porque no conocían la ley. ¿Y cómo le dicen eso a Saulo? ¿Sí me explico? O sea, no te puedo echar el mismo estigma que le estoy echando a los demás porque tú no vienes de ese mismo extracto, ¿no? Entonces les rompe todo un esquema de juicio que tenían sobre el cristianismo en ese tiempo por la conversión de Saulo. Vino a ser un revolvente la conversión de Saulo aún entre los fariseos de ese tiempo. Pues vamos al encuentro de Saulo, que ya lo habíamos leído la sesión pasada y habíamos terminado en el versículo 6, donde le dice, si quieren lo leemos de nuevo y hablamos sobre el encuentro y luego sobre el resultado del encuentro. Asael, si del 1 al 6, Hechos 9. Hechos del 1 al 9, perdón, está en el 22. A ver, si quieres lo leo yo, lo tengo ya aquí. ¿Listo? Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad,
y se te dirá lo que debes hacer. Muy pocos versículos, tal vez hasta menos que los de Zaqueo, donde se narra el encuentro de Saulo con Jesús. Sí. Digo, narra pocos, pero qué impactante conversión. Que yo soy, bueno, aquí vemos que le dice Jesús: yo soy Jesús a quien tú persigues. Y con eso bastó. Es que es impresionante. Yo meditaba muchas veces, pues de alguna manera tratado de enseñar este pasaje, y a mí me llama mucho la atención, Asa, Felipe, que es tal la magnitud del trancazo del encuentro de Saulo con Jesús, que Jesús lo tiene que mandar 3 días ciego a simple y sencillamente asimilar lo que estaba viviendo. Porque uno dice, ¿cuál fue el propósito de dejarlo ciego? Pues que no pudiera hacer nada, que simple y sencillamente se quedara quieto en un lugar. Y yo quiero que nos imaginemos por un instante, los que nos están viendo y oyendo, ¿qué pasó por la mente de Saulo esos 3 días que él estuvo pues ciego, digamos, guardado en una casa, en un lugar, hasta que llega Ananías a orar por él, a imponerle las manos, y literalmente dice la Biblia, y eso es una alegoría pero es muy espiritual, que escamas cayeron de los ojos? O sea, todo ese engaño que la religiosidad, todo ese engaño que el legalismo, todo ese engaño que el conocimiento que envanece había producido en él, en lugar de humildad, en lugar de mayor, vamos a decirlo así, consagración a Dios, tiene que caer de sus ojos y empezar a ver a Dios desde una dimensión del ser y no del hacer, ¿no? Pero yo creo que fueron clave esos 3 días para el proceso, vamos a decirlo así, de respuesta a la conversión. Con Zaqueo no fue así, con Zaqueo fue inmediato, ¿no? Pero con Saulo tiene que haber una transición de 3 días para que él pueda ahora sí asimilar y salir adelante y decir, ok, ya entendí por qué estaba mal, porque yo pensaba que estaba bien, Zaqueo no pensaba que estaba bien. El reto de Zaqueo no era ese, el reto de Saulo sí, identificar por qué estaba yo mal a pesar de hacer todo lo que desde mi juventud pensé que era lo correcto delante de Dios, y eso cambió su vida. Los encuentros con Dios que nos cambian tienen que ser significativos. Yo sí veo que, por ejemplo, el encuentro literal está en el verso 4, 5 y 6. Y cayendo a tierra, dice, bueno, lo rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo a tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Entonces él pregunta: ¿quién eres, Señor? Ahora aquí, en Hechos 9, él pregunta: ¿quién eres? Kyrios. Con ese mayúsculo. Él identifica la luz o el resplandor y la voz como manifestaciones de Dios, porque se dirige a la voz diciendo Señor. Él no va a decirle Señor si no cree que es Dios el que está operando. Pero entonces vino la confrontación esa que le voló la tapa de los sesos. Él sabe que es Dios o algo de Dios, un ángel de Dios tal vez, pero entonces escucha y dice, oye, dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. ¡Wow! La confrontación le provocó confusión con respecto a lo que él sabía, y por eso hizo la pregunta: ¿quién eres? Y creo que para muchas personas salvación comienza porque de pronto las personas escuchan este tipo de cosas. ¿Quieres descubrir dónde están las respuestas? Tienes que buscar en tu interior. La respuesta está dentro de ti, ¿no? Y es que tú tienes, tú puedes, tú vales, tú eres, tus títulos. Y aquí el encuentro con Saulo no se trata de ti, se trata de quién es él. Y cuando tú sabes quién es él, y por eso yo creo que él hace la pregunta: bueno, yo sé tanto y solo sé que estoy frente a Dios, pero ¿quién eres? Ni todo lo que yo sé hoy me puede decir con seguridad qué es lo que yo necesito. Él reconoce que se le está manifestando Dios. Así es. Pero está a punto de entender, como decía Sergio, que su mundo se va a derrumbar. Sí. Si fuera una caricatura, se caería en pedacitos cuando, oye, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es golpear algo que te va a lastimar. Mientras más hagas esto, más dolor y daño te ocasionas. Porque yo creo, sin temor a equivocarme,
que cuando él capturaba cristianos y hacía el plan de desaparecerlos, encarcelarlos, torturarlos, algo se le removía dentro. O sea, sí era frío, sí era malvado, pero algo se le removía. Yo creo que él tuvo 2, 3 dudas, en especial cuando consintió, dice Hechos capítulo 8, que consintió en la muerte de Esteban. Él planeó, como cuando en los mexicanos mataron a Colosio. ¿Quién mató a Colosio? ¿Mario Aburto o el que planeó el crimen? Unos son los que apedrearon a Esteban, pero ¿quién planeó la captura de Esteban, la acusación contra Esteban, la multitud apedreándola? Saulo de Tarso. Wow. Y algo que yo también logro ver aquí con respecto a su conversión. A lo mejor él esperaba, cuando él preguntaba ¿quién eres? Ajá. Que la luz y el resplandor le contestara: soy Jehová. ¿Qué te voy a respaldar en tu tarea? Estás haciendo bien y solo tienes un encuentro. Vengo para decirte bien hecho. Síguele, vas bien. Síguele, vas bien. Y por eso es tan drástico. Y este momento de duda generado con respecto a lo que él hacía, es lo que dices. A lo mejor cuando él estaba matando cristianos, ya había eso dentro de él. De pronto por eso le brincaba la llegó algo así y la como apagaba. que, caray, creo que por fin me estoy enfrentando a aquello que yo siempre creí que era correcto y a la gente sí le pasa. O sea, la gente realmente sí sabe lo que está mal en su vida, pero debe muchas veces tener esta confrontación y este encuentro con Cristo. Lo saca del engaño. Lo saca del engaño. Esto lo saca del engaño. Inclusive hay personas, no sé si ustedes lo han leído, que dicen que ese es supuestamente el aguijón en la carne de Pablo. ¿Cuál? El recuerdo de toda la gente que atormentó, que toda la gente que torturó. No, era una enfermedad. Bueno, por eso, pero algunos dicen que le pegó tanto ese reconocimiento. Le pegó Bueno, que a lo mejor la enfermedad vino por eso, tanto mal quiso. Pero imagínense en la mente el recordar todo lo que él hizo contra los cristianos. O sea, debe ser muy difícil procesar todo eso en la cuestión de decir cuánta gente no maté, cuánta gente no privé de familia, padres huérfanos, hijos huérfanos que dejé porque maté a sus padres, cuántos no atormenté, cuántos no torturé. Entonces, a lo que voy es que sí, cuando él se encuentra con Jesús y se da cuenta que eso que mencionabas tú, que cuando él mataba a alguien algo le quedaba aquí, obviamente viene a la luz el decir, entonces no estaba tan mal mi conciencia, ¿no? Por eso después Pablo dice, sí, ahora sí tengo una conciencia limpia delante de Dios, porque muy probablemente luchó como muchas personas que piensan que hacen cosas buenas, pero internamente saben que no es suficiente. Cierto. Y eso es algo que muchas personas que creen que sin Dios pueden ser buenos o creen que sin Dios pueden vivir bien, viven. O sea, hago todo lo que tengo que hacer, cumplo con todo lo que tengo que cumplir, realizo todo lo que tengo que realizar, pero todavía dentro de mí hay una sensación de vacío porque me falta ese encuentro personal con Dios, que es lo que cambia la vida de Saulo. Saulo tenía, vamos a decirlo así, una obsesión por hacer cosas para tratar de agradar a Dios, sí. Y no lo lograba, porque toda esa obsesión que él tenía, ahí sí lo hablo como psicólogo, viene como resultado de por más que hago, sigo sin sentirme satisfecho. Entonces me vuelvo una persona que se llama personalidad tipo A, orientada en el rendimiento, que mientras más mato gente, mientras más estoy tratando de llenar ese vacío y no lo logro, hasta que se encuentra con Dios se llena. Entonces ya no es por el hacer, es por el ser que él empieza obviamente a transformar su vida. Bueno, espero que haya entendido toda la expresión del licenciado, el doctor Anaya, pero si no, escriba aquí al correo del doctor Anaya y él le dará una cita para explicarlo. Auténtico y real. Él, ¿cuánto le tomó cambiar? ¿Dónde está el proceso de un curso para que sepas qué te pasó? Bueno, Sergio lo comentó muy sabiamente, esos 3 días que quedó ciego y guardado en un lugar, le ayudaron como para encajar todos los pasajes que sabía de memoria. Ahora en Jesús, ¿va? Empezó a hacer como el acomodo, el nuevo acomodo. El match, así entre una cosa y otra. Pues solo pensando, meditando, reflexionando. Él tenía la memorización, como fariseo de fariseos, tenía memorizada la escritura y ahora la está haciendo o sea, le está viniendo el entendimiento para hacerla encajar en que Jesús es el Mesías. Pero ¿cuánto le duró el encuentro en que empieza a predicar? Yo veo acá en el versículo 20, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas
Y nosotros tenemos gente que se entrega a Cristo y hasta dentro de 4 años se le empieza a notar. Bueno, ¿Qué fue lo que le pasó a Saulo que no pasa hoy con la gente? pues ese caer a tierra y ese caer a tierra ¿Expresa humildad? ¿Qué o es? lo que Dios trata de hacer con nuestro orgullo. Y quiero volver a eso otra vez porque a lo mejor a Naamán le requirió solo bajarse del caballo y meterse, pero ese proceso de vencer el orgullo, de bajarse del caballo y meterse, eso fue lo que terminó de limpiarlo de la lepra. Pero este era un hombre no dispuesto a bajarse del caballo. Este era un hombre a quien Dios había que tirar, tuvo que a tierra. tumbar del caballo. Y por eso después le dice: ok, si tú creías que yo era Jehová, no soy Jehová, soy Jesús, a quien tú persigues. Y luego le dice: dura cosa. Pero yo creo que también en eso lo que Jesús le estaba diciendo es: la vida que has llevado es dura como la has llevado y ni cuenta te das, y tú piensas que estás haciendo lo correcto. No tenía de otra, te tenía que tumbar del caballo. En mi experiencia viendo conversiones de gentes en el sureste que han sido igual gente a veces muy terrible, muchas veces es a través de sucesos muy dolorosos, que no era necesario llegar a tanto dolor, pero para quitarle toda su armadura y quitarle todos sus argumentos y quitar todo su orgullo, el Señor tuvo que utilizar procesos durísimos como el de Saulo, y no hubo más proceso. Viene el impacto con Dios e inmediatamente la gente adquiere salvación porque sabe que necesita de Dios. Sin embargo, sí vemos en el modelo bíblico que aunque Saulo se encuentra con Jesús, y vamos a decir, nace de nuevo, se salva, aunque él tiene un sistema religioso que no lo salva, y porque está engañado y está matando, o sea, qué terrible sistema que te lleva a matar gente, los que no crean como tú. Ahora se encuentra con Jesús, pero necesita que alguien le explique. Así es. Y le ministre, porque aunque las personas se encuentren con Jesús, este es un encuentro sobrenatural. Jesús resucitado se le aparece. Es hasta una excepción, porque no le envía a alguien a que le anuncie a Cristo, porque a nadie le iba a creer Saulo, y nadie quería acercarse a predicarle a Cristo porque lo mataba a Saulo. Entonces Jesús mismo se le aparece, pero necesita un Ananías. Si gustan acompañarnos. ¿Tú querías comentar algo, Sergio? Sí, no, nada más precisamente de ese tema, porque me impresiona que él estaba acostumbrado. A mí no me den, nada más pónganme donde hay. O sea, él pedía cartas y él se encargaba de todo. Por todo su conocimiento, su trasfondo, su experiencia, él pensaba que no necesitaba vejigas para nadar. Entonces, eso cambia en su vida, es parte de la Ahora tiene que aprender. La respuesta de Dios cuando dice: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Porque él quería usar la misma estrategia que decía: tú nada más dime qué hago yo ahora. ¿Quieres que me escabeche a los fariseos? Ahora mato fariseos, ¿no? O sea, me vuelvo y me echo al sacerdote. Escabecho, ¿no? O sea, tú nada más dime. Usa el mismo método. Pero fíjate la respuesta, dice: levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. O sea, ya no es de que tú haces y deshaces y que tú te encargas. Ahora vas a aprender a depender, que era algo que no tenía Saulo. Él estaba acostumbrado a depender de él, de lo que él sabía, de lo que él hacía, y Dios le cambia la jugada y le dice: ahora vas a aprender a seguir instrucciones, vas a aprender a obedecer, vas a aprender a estar sujeto a autoridad. Y obviamente fue algo nuevo en la dinámica ahora con la conversión de Saulo. Si no lees rápido, Asael, y ahí terminamos hoy este último análisis, el verso 10 al verso 19 rápidamente, y luego cerramos ahí con algunos comentarios. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en una visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré
cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Qué confirmación de su... Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibieron al instante la vista, y levantándose fue bautizado, y habiendo tomado alimento recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Wow. Se le aparece Jesús, se pone a orar, queda ciego. Eso es una señal sobrenatural. La luz, la voz, ciego, ora, la visión de un hombre llamado Ananías, hasta el nombre que viene, y luego llega el tipo y dice: yo soy Ananías. Puros elementos impresionantemente sobrenaturales. Y el Ananías resistiéndose a ir con Saulo, aunque Dios le está hablando, él está repelándole a Dios, hasta que Dios le dice: pues ve, porque, y luego menciona, ¿no? Yo es un instrumento para llevar mi nombre a presencia de gentiles, reyes, hijos de Israel, y yo le mostraré cuánto le es necesario padecer. O sea, todos los que se surtió. Dijo Jesús: te voy a usar, pero hay una cosecha que debes. Sí, ahí obviamente está desde el principio Dios hablándole de todo lo que va a costar, el precio que tiene que pagar. O sea, Zaqueo tuvo que pagar un precio, vamos a decirlo así, económico, en lo económico, restituyendo. Y Saulo tuvo que pagar otro tipo de precio, ya no en lo económico, también restituyendo, ¿no? O sea, probablemente, imagínate, dice que estuvo con los discípulos que estaban en Damasco. ¿Cuántos de ellos tenían gente a la que había torturado? Ajá. Ahora convive con alguien que torturó a tu papá, a tu hijo, ¿no? Y tú convive con la gente a la que torturaste a su familia. No está chido, tiene que haber algo sobrenatural ahí para hacer una coinonía con este tipo de situaciones que solo al Espíritu Santo puede traer esa unidad. Yo también pienso en el factor que el arrepentimiento no te libra de las consecuencias. Ándale, ok. Pero el Señor te da la gracia para sobrellevar consecuencias. Sí. Y obviamente va a estar contigo. vas a pasar por todas estas consecuencias, y obviamente el Señor te va a ayudar, si de las que Él quiera te va a poder librar, y de las que no te va a fortalecer para que las afrontes. Y es que al final eso establece a un Dios justo. Ahora, no nomás lo amenazó Jesús con que vas a padecer, sino ya leyendo el libro de los Hechos casi del apóstol Pablo, dicen Hechos de los Apóstoles, porque ahí se mencionan 2, 3 más, pero al que menciona el libro los Hechos es a Saulo Pablo. Vemos cómo padece, o sea, de que cosechó lo que sembró, matando, persiguiendo, lo cosechó. Aunque Dios estuvo con él. Cuando David se arrepintió, Dios estuvo con él, no lo dejó. Dijo inclusive que no moriría, porque iba a morir por lo que le había hecho, su adulterio y homicidio. Pero a la consecuencia vino, murió su hijo, y sus hijos y sus hijas. Se volvió un desastre su familia. Y es que hablando de un cristianismo auténtico y real, no sé, Sergio, si opinas igual que yo, a veces se predica un evangelio donde recibes a Cristo, vivieron no felices para siempre. Ya nada más malo te va a suceder. Todo va a estar increíble en tu vida, y entonces de pronto vienen las consecuencias de lo que uno hizo, y uno entonces comienza a dudar de la bondad de Dios. Pero eso es totalmente irreal. O sea, no se dice en un afán de juicio, y ojalá la gente lo pueda entender y abrazar, pero el Señor realmente va a ayudar a muchos de nosotros en medio de nuestras circunstancias por haber tomado algunas malas decisiones, y eso no está mal. Dios lo utiliza para formar también nuestro carácter. Y debemos enfrentar esas consecuencias con humildad. Así es. Las merecemos. Y ahora merecemos el infierno, que no vivamos unas consecuencias con la ayuda de Dios. Y ya no las vamos a enfrentar solos. Ahora Dios va a estar con nosotros. Esa es la diferencia. Lo que tenemos que saber es que ahora en Cristo, cualquier cosa que tengamos que enfrentar va a ser con la ayuda de Dios. Como dice la Biblia, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero no es que Dios haga a un lado todo y diga ya, ahora sí, ya se allanó todo el camino y ya no hay nada. Y ahí es donde muchas personas, como bien dices, se frustran porque dicen, ya soy cristiano, ¿por qué tengo que enfrentar esto? Porque es una consecuencia. Pero ahora va a formar tu carácter, y Dios lo va a hacer que coopere para bien, porque conforme a su propósito ha sido llamado. O sea, no es nomás se encontró con Jesús y fue el gran predicador
hijo, levantó muchas iglesias y cuando murió pues partió a recibir una enorme corona. No, fundó muchas iglesias, Dios lo usó, pero entre padecimientos, apedreamientos, traiciones y un montón de cosas. ¿Cuánto le será necesario padecer? O sea, realmente yo creo que fue de los que más padeció, de los que más sufrió, pero también es de los que más mal había hecho a la iglesia. Sí, él convirtió cristianos en mártires y él terminó siendo un mártir de la iglesia cristiana. Pero lo que me encanta es que cuando la Biblia dice que yo le mostraré, yo no veo en ninguna parte de la vida de Pablo quejándose de lo que Dios le mostró. Así Él es. aceptó su destino en el Señor y él sabía que tenía que pasar por todas estas cosas y no se quejó contra Dios, porque luego a veces es lo que sucede. Comienzan a manifestarse las quejas de, bueno, y Dios, ¿y por qué no hiciste? Si yo creí en ti, si yo me arrepentí, y él está aceptando, ok, todo lo que yo tenga que atravesar, pero lo atravieso con tu mano, tú me vas a ayudar. Eso ayuda. Y al final lograrás A para muchas personas que aún en Cristo tomaron malas decisiones, ya cristianos, Dios les da una segunda, tercera oportunidad, pero luego se quieren quejar de cosas que vienen. Oye, pero si tú te acuerdas, tú te acuerdas porque los asesoraste, porque lloraste con ellos, de que regaron feo el asunto. Entonces, si les da Dios una segunda oportunidad, no debe estarse quejando de que batallan. Van a batallar más porque lo hicieron ya en Cristo y las consecuencias vienen, ¿verdad? Dios debe ser justo. Y yo creo que esto consuela, aunque no es agradable, a muchos cristianos que ya después de conocer al Señor están sufriendo consecuencias, que las debemos enfrentar con humildad, y como dijo Sergio, ya jamás estaremos solos. Pero el cambio se manifestó. Saulo murió siendo un mártir cristiano, porque si no hay un fruto, un cambio, el cristianismo no fue real, no fue auténtico. Y así como Esteban sembró su vida para un Saulo, Saulo sembró su vida seguramente para las muchos iglesias. otros cristianos. Comentarios finales, despidiéndonos esta sesión un poco más extensa. Discúlpenos a nuestro productor, todos ustedes que yo creo que están contentos, ¿va? Pero unas palabras finales. un cristianismo real. Si ustedes pueden englobar en todo esto, de nuevo yo lo resumiría solo en una frase: transformación. Jamás y nunca vuelves a ser el mismo por nada. Ves a un Saulo que fue tan transformado que terminó siendo un Pablo. El Pablo tan usado por el Señor donde sea que él estuvo, a pesar de todas las circunstancias que tuvo que atravesar. Y yo nada más añadiría que no hay nada que nosotros hayamos hecho, bueno o malo, que pueda sustituir la necesidad de encontrarnos con Jesús y con la salvación que Él nos provee en la cruz del Calvario. Si usted está con nosotros en esta transmisión, cierre sus ojos donde está y haga esta oración con nosotros, donde le dé lugar a Dios en su vida, y diga con nosotros: Padre Celestial, yo en este día quiero encontrarme contigo. Quiero vivir un cristianismo auténtico y real. Sé que he hecho lo malo, que he pecado. Perdona mis pecados. Me vuelvo a ti, diciendo que he querido cambiar y con mis fuerzas no lo he podido lograr. Pero ahora te pido que tú me ayudes. Tráeme esa convicción de mi maldad y mi pecado para clamar desesperado, para que tú me salves, me cambies y me transformes. Jesús, te necesito. Creo que tú moriste en la cruz y derramaste tu sangre pagando por mis pecados. Es algo que no merezco, pero lo recibo. Sé que tú moriste por mí. Ahora ayúdame a tener ese encuentro contigo que me cambie para siempre. Ayúdame a vencer el orgullo o todo otro obstáculo que me impida reconocerte como mi Dios, mi Rey, mi Salvador. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pues no deje de sintonizarnos los miércoles en estas sesiones de análisis bíblico. Hoy en el análisis del tema cristianismo auténtico y real. Y vamos adelante a lo que sigue. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Azael. Gracias, Sergio.